Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra primera sesión de la materia de ética. En esta ocasión vamos a iniciar con la unidad uno y como ustedes pueden observar, pues vamos a comenzar definiendo lo que es ética y lo que es filosofía. Toca entonces ir identificando pues cuáles son la etimología de estos dos conceptos. Y vamos a empezar con el concepto principal que es filosofía. Este es un vocablo, es una palabra que hemos heredado del griego y que se compone de dos partes. La primera sería filos, que se puede traducir como amor, y la segunda es sofía, que también se puede traducir como sabiduría. Por lo tanto, esto nos deja que filosofía se puede interpretar como amor a la filosofía. Aquí es importante señalar que en la antigua Grecia existía una letra que era la fi, que los romanos traducen como ph para otorgar el sonido de f. En la actualidad, pues nosotros ya no utilizamos la pH porque a lo largo de la historia del desarrollo del lenguaje, esta se fue transformando en F, que es lo que actualmente utilizamos. Por eso, ahora, en estos días, en estas épocas, se escribe filosofía, ¿sale? Bien, la filosofía, entonces, como estaba diciendo hace un momento, se puede significar como amor a la filosofía, y es que verdaderamente los antiguos griegos fueron unas personas apasionadas en cuanto al conocimiento, a la sabiduría. Muchos de los hombres más sabios de esta área, de esta nación, hablaban de que el mundo perdía toda significancia si no nos enriquecíamos conociendo, entendiendo el mundo que nos rodea. Entonces, la filosofía, con el paso del tiempo, se fue consolidando como un saber humano que siempre fue buscando la verdad de todo lo que existe alrededor nuestro, aplicando siempre un carácter crítico. ¿Qué quiere decir? Que ellos salían más allá de lo que comúnmente se daba por correcto, lo que toda la gente da por correcto. Se le llama doxa, aquello que toda la gente cree que está bien y que pudiera llegar a ser, pero no necesariamente. Aquí lo importante es que la doxa no se comprueba, mientras que en el caso de la filosofía, como acabo de decirlo, pues es un conocimiento al que se ha llegado aplicando siempre un carácter crítico. ¿Qué quiere decir esto de carácter crítico? Bueno, pues se dice o se habla de que este conocimiento de carácter crítico se orienta siempre hacia la solución de una gran cantidad de problemas que aquejan al hombre. A la vez, la filosofía pues va buscando propiciar que el ser humano, que el individuo vaya descubriendo lo que tiene que ver con su propia libertad, eh, con el objetivo, vamos a decirlo así, de conducir a una clara distancia entre lo que tiene valor, entre lo que es valioso y lo que no es valioso. Pero cuando digo valioso, no lo estoy diciendo en términos monetarios, en términos de dinero, sino lo que le es útil a los seres humanos, ¿no? Y vamos a ver más adelante que hay una serie de pensadores, eh, muchos, pero ahorita nos vamos a enfocar específicamente en tres: eh, Sócrates, Platón y Aristóteles. Bien, pues hablando específicamente de este último personaje de Aristóteles, vamos a identificar
que él afirmaba que todos los hombres por naturaleza tienen ese instinto o ese deseo de conocer, de entender el mundo que nos rodea. Y en esa necesidad precisamente de entender, de conocer, de saber sobre ese mundo, pues se van generando una gran cantidad de preguntas. El ser humano de manera, de manera nata va generando muchos cuestionamientos. Él tiene esta facultad y es el único porque, por ejemplo, los animales pues no tienen esta posibilidad de preguntarse sobre el mundo que les rodea, ¿no? En este sentido, bueno, pues voy a señalar que tal vez esa es una de las razones por las cuales la filosofía nace en Grecia. Antes y por supuesto también después de que la cultura griega alcanza su máximo nivel, pues había infinidad, hubo infinidad de personas que de manera práctica utilizaban todos los conocimientos que se iban generando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Sin embargo, van a ser los griegos los que van a preguntarse el porqué de las cosas. Las otras culturas fueron muy prácticas. Por ejemplo, le encontraban una utilidad al agua y la utilizaban, pero los griegos, y esta es la gran diferencia con otras grandes culturas, los griegos van a ser los que se empiezan a preguntar por qué del agua, ¿no? ¿Por qué existe de esa manera? ¿Por qué se puede congelar? ¿Por qué se puede evaporar, ¿no? Congelar, evaporar y estar en estado líquido. Digo, por poner uno de muchísimos ejemplos. Las otras culturas lo utilizaban las cosas. Si tenían hielo, pues utilizaban ese hielo. Utilizaban el agua líquida, por ejemplo, para sus embarcaciones. Y estaba bien, pero los griegos fueron esa cultura que se empieza a preguntar por qué de esto, por qué de aquello. Y es entonces, o a partir de esto, que surge esto que estamos llamando filosofía. Y los filósofos griegos, bueno, pues van a empezar a preguntarse sobre muchísimas cosas. Como decía hace ratito, Aristóteles dice que los seres humanos, por naturaleza, somos curiosos, por naturaleza deseamos conocer y entender. Y esto lo vemos en cada pequeño niño que nace, ¿no? Esta intriga natural que tienen los seres humanos se da a conocer desde que el pequeño puede caminar, es más, tantito y hasta antes, ¿no? Ahora, con respecto a nuestro otro concepto, el concepto de ética que está fuertemente emparentado con uno más, que es el concepto de moral. Vamos a ir identificando que en algún momento en la antigüedad estos dos conceptos pues eran un tanto diferentes. Ética es una palabra que viene del griego ethos, y que significa algo así como costumbre, mientras que moral es una palabra que viene del latín, que viene del idioma de los antiguos romanos y que significaba algo más o menos parecido a costumbre, que era carácter. Con el paso de los siglos, tanto ética como moral fueron separándose y de una o de otra manera sus significados hoy en día son un tanto diferentes cuando lo estamos estudiando ya de una manera racional. Sin embargo, insisto, a grandes rasgos, pues en un primer momento ambas significaban más o menos costumbre, ¿no? Desde ese ratito, costumbre o carácter. Bien, eh, pues a ver, me voy a regresar.
Ethos o ética, como lo vemos aquí, era como se le conocía a lo que son los usos y los modos de actuar de un grupo de personas pertenecientes a un grupo étnico, lo que implica entonces, pues, una costumbre del lugar donde se habita. Por ejemplo, una costumbre de las etnias purépechas, una costumbre de las etnias lacandonas, ¿no? Por decir. Entonces, eso es lo que se traduciría como ética. Perdón, sí, como ética. Entonces, eh, con el paso del tiempo se fue desarrollando. También hay quienes señalan que la ética es una filosofía moral, ya que es un tipo de saber que está fundamentado racionalmente, utilizando métodos de análisis. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces decíamos, la ética pues tuvo una evolución histórica desde los primeros pensadores. Yo les decía, hay tres filósofos muy reconocidos en la historia de la sociedad europea, de la cultura europea, y estos tres filósofos son Sócrates, Platón y Aristóteles, en ese orden. Sócrates fue maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles, y juntos pues hacen como esta tercia de grandes pensadores que le van a dar una formalidad al pensamiento occidental, al pensamiento de Europa, y que muchos siglos después va a llegar también al nuevo continente, dado que recuerden ustedes que los españoles, que son europeos por supuesto, llegan y conquistan nuestro país. Entonces, a partir de esa conquista, pues nosotros vamos heredando, vamos aprendiendo estas formas de razonamiento. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de estos grandes pensadores, ¿no? Les decía, el primero de ellos es Sócrates, quien fue un filósofo reconocido porque pues era en su tiempo era tomado como un hombre muy sabio, aunque él dentro de su sencillez pues señalaba que en realidad él no era tanto como un hombre sabio, ¿no? Que se tenía cierto grado de conocimientos, pero no tanto como un hombre sabio. Y es que para los antiguos griegos, una cosa es ser sabio y otra cosa es conocer. Digamos que conocer está como en un nivel más abajo. Es cuando se posee un conjunto de conocimientos, vamos a decirlo así. Pero cuando estos conocimientos se ponen en práctica, se les da una utilidad, eh, vamos, se vuelven útiles, eso es lo importante, eso es lo que quiero decir, se vuelven útiles, entonces esto conlleva a que la persona se vuelva sabia. Y se decía que Sócrates era uno de los hombres más sabios de su tiempo. Pero Sócrates pues decía que no, en realidad había muchas personas más sabias que él, ¿no? Y se dio a la tarea de buscarlas. Desgraciadamente, pues resulta que no las encontró, que todas las personas en ese sentido pues simplemente alardeaban de ser sabios, de ser conocedores, pero pues en realidad no lo eran. Pero bueno, Sócrates, como estamos viendo, pues es el primero que pone a discusión la naturaleza y la realidad de los seres humanos, es decir, su finalidad.
¿por qué o para qué estamos los seres humanos en este planeta? Y si ustedes se dan cuenta, pues es algo que de alguna manera, o tal vez con otras palabras, los seres humanos siempre nos preguntamos en algún momento de nuestra vida, definitivamente. Siempre nos preguntaremos cuál es el fin de que tengamos vida, de que tengamos conciencia, porque no solamente es identificar que tenemos vida, sino también que tenemos conciencia. Se preguntaba si la ignorancia era un impedimento para hacer el bien. Consideraban ellos que solamente los hombres cultos eran capaces de hacer el bien, y entonces de ahí la importancia de educar a las juventudes, ¿no? Sin embargo, Sócrates pues se pregunta si una persona ignorante puede llegar a hacer el bien. A ver, piensen ustedes en esta pregunta. ¿Una persona ignorante puede llegar a hacer el bien? Bueno, pues como les digo, él se lo preguntaba y decía que el hombre eh, peca, vamos a decirlo con esa palabra que es muy conocida, o hace el mal porque ignora lo que es bueno, lo que es justo, lo que es sano. Cuando una persona conoce lo que es bueno, lo que es justo y lo que es sano, entonces no hace el mal. ¿Sí me siguen? De allí la importancia entonces de educar al ser humano. Señalaba que los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, como los objetos materiales, como la riqueza, como la fama, como el poder. Piensen ustedes en cuántas personas hoy en día buscan a toda costa tener algunas de estas características o todas. Ser ricos, ser famosos, ser poderosos, ¿no? Esto que son cosas de afuera, son cosas que no están en nuestro interior, hacen que el ser humano se comporte de una manera negativa, vamos a decir malvada en este caso, ¿no? Lo que el ser humano debe entonces, en todo caso, es buscar los valores del alma, los valores del interior, y esos valores del interior solamente se pueden encontrar, se pueden rescatar con el conocimiento. Reitero, por eso para ellos, bueno, en este momento en particular para Sócrates, estamos hablando de él, la importancia de que los jóvenes fueran educados. De hecho, rápidamente les cuento que él era un maestro muy influyente en la juventud de su país en su momento. Y él empieza a señalar que la religión politeísta que había en ese momento en Grecia, acuérdense que politeísta significa muchos dioses. Acuérdense que la mitología griega nos habla de dioses como Zeus, Hera, Poseidón. Bueno, confundo los nombres griegos con los romanos, porque los romanos eh, imitaron, copiaron todos los dioses griegos, y casi siempre conocemos más los nombres que los romanos les dieron a los dioses griegos, pero en esencia eran prácticamente los mismos, ¿no? Como esto que decíamos, me voy a regresar tantito, como esto que decíamos que ética y moral es lo mismo, o sea, es la misma palabra, bueno, más bien son palabras diferentes, pero que significan lo mismo, ¿no? Costumbre. Bueno, entonces en el caso de los dioses griegos, pues sucede algo más o menos lo mismo. Tienen las mismas potestades, tienen los mismos trabajos, tienen los mismos defectos, pero en la cultura griega se nombran de una manera, y en la cultura romana, en la cultura latina, que es lo mismo romano que latino, ya lo he dicho en varias ocasiones, eran exactamente igual. Bueno, entonces Sócrates decía que
esta creencia en muchos dioses, este politeísmo, pues era algo dañino, porque solamente existía un solo Dios todopoderoso. Ojo, no estamos hablando del Dios de la concepción cristiana, porque Cristo todavía va a tardar en nacer, o bueno, Jesús va todavía a tardar en nacer más de 300 años. Entonces, no estamos hablando de un Dios desde la concepción eh, hebrea, ni mucho menos cristiana, ¿no? Pero sí es uno de aquellos que postulan que debía de haber un monoteísmo, es decir, creencia en un solo Dios. Y esto pues obviamente no le convenía a los sacerdotes de todos los dioses que existían, bueno, no que existían, sino en los que se creían en aquellos años. Y por esa razón, Sócrates empezó a ser perseguido, fue acusado de impiedad, de rebeldía y sentenciado a muerte. Básicamente porque precisamente él tenía una gran influencia en muchísimos jóvenes y entonces se corría el riesgo de que el monoteísmo se implementara y por eso es que acaban con su vida, porque siempre será mejor eh, que o siempre será más fácil para que el que domina la religión domine todo lo demás, ¿no? Al menos así funcionó y así sucedió durante este periodo griego. Entonces llega su alumno, Platón, que bueno, pues obviamente aquí lo vemos ya en una imaginación de cómo debió de haberse visto ya como anciano. Platón también da algunas explicaciones acerca del carácter complementario del ser humano y de la necesidad que tiene de relacionarse con los demás. Él va a fundar una teoría acerca de los valores, ¿no? ¿De qué tipo de valores? Bueno, pues valores como lo son la justicia, la templanza, eh, el, el, amor, ¿no? Él va hablando de este tipo de conceptos y tiene toda una ideología bastante interesante. Pero, bueno, Platón tiene un alumno a su vez, este alumno, lo vemos aquí, es el filósofo Aristóteles. En un primer momento, Aristóteles va a seguir las ideas de su maestro Platón, pero ya después se da cuenta que como que no le satisface mucho estas ideas y entonces él va a formar su propia doctrina, sus propias ideologías, ¿no? Entonces Aristóteles pensaba que el bien supremo al que todos los seres humanos deben de aspirar es la felicidad. El ser humano debe de ser capaz de buscar la felicidad y a esta idea, a esta teoría sobre la búsqueda de la felicidad se le llamó eudemonismo. Que es el prefijo griego para bueno, ¿no? El bien supremo que puede realizar el hombre y por lo tanto la felicidad consiste en perfeccionarse en cuanto que es hombre. ¿A qué me refiero? Pues, digamos, cultivar todas aquellas actividades que distinguen al ser humano de los demás seres, tanto de plantas como animales. Los seres humanos tenemos algo que nos es propio y que nos define, que es el raciocinio. Los animales no razonan, los animales aprenden, pero no razonan.
no tienen un intelecto como el del ser humano. Entonces, decía Aristóteles que dado que esto es inherente a nosotros, los seres humanos, es decir, que no es propio, que nadie más tiene esto, pues entonces debemos de darnos a la tarea precisamente de encontrar ese bien supremo llamado felicidad. ¿Cómo? Pues a través del razonamiento. ¿Cómo? A través del conocimiento y del entendimiento del mundo que nos rodea. No se puede vivir simplemente pues como cualquier cosa, ¿no? Como si fuéramos una planta, como si fuéramos un animal. Siempre debemos de buscar a través de nuestro raciocinio, de nuestro intelecto, la razón. Y eso invariablemente, la razón nos llevará a la felicidad, ¿no? Obviamente, pues para esto tenemos que estudiar, para esto tenemos que entender el mundo que nos rodea. Y bueno, entonces ya para ir cerrando, para ir finalizando, vamos a identificar estos tres conceptos que están sumamente relacionados, pero que, ojo, no son lo mismo. La moral, la ética y la moralidad, ¿no? Fíjense bien. Nos dice que la moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que rigen el comportamiento del individuo y que lo llevan a actuar de una determinada manera, permitiéndole saber qué se debe hacer en una situación concreta. Y observen bien el dibujito. Si lo pueden identificar, aquí estamos viendo pues esta figura que nos representa el bien, tal vez un ángel o tal vez Dios, y un demonio que nos representa el mal. Entonces, la moral son estos criterios que yo utilizo para portarme bien o para portarme mal. La ética, por su lado, es un estudio o reflexión filosófica, fíjense bien, reflexión filosófica sobre qué origina y justifica esas normas, estas normas que constituyen la moral. Criterios y valores, enunciados, principios generales o universales, inspiradores de toda conducta. Y aquí hay algo que quiero resaltar. Principios generales o universales. Universal viene de dos partículas, unir, diverso, lo que es diferente. Universal es unir lo diferente. Entonces, la ética nos habla de cuáles son esos principios que unen a lo diferente, a la vez que crea teorías y establece, a la vez que crea teorías que establecen y justifican aquello por lo que se merece la pena vivir. Ahora, yo les voy a decir una explicación que yo encontré hace muchos años acerca de la moral y la ética. Nos dice que la moral, pues si son estas normas que yo estoy pensando y analizando y entonces me voy un poquito hacia el lado de lo positivo, ¿no? Hacia el lado del ángel o hacia el lado del demonio, ¿no? Hacia lo negativo, hacia lo que no es correcto. Pongamos una situación concreta. Voy a una tienda de autoservicio, compro un artículo que cuesta 82 pesos y pago con un billete de 100. Entonces yo sé que me tienen que regresar 18 pesos y cuando la cajera me entrega mi cambio, resulta que me da 28 pesos y yo lo miro en mi mano y pienso y me quedo unos segundos. Mi madre me ha dicho
que debo de regresar el dinero que no es mío. Y de estos 28 pesos solamente me corresponden 18. Tendría que darle los otros 10 a la cajera. Pero por otro lado está este diablito, esta representación de lo negativo que me está diciendo, quédatelos. Ahorita necesitas más dinero porque acuérdate que ayer querías comprarte un chocolate y con estos 10 pesos te va a alcanzar. Quédatelos. Además es su culpa, es una tonta, ¿para qué te da dinero de más? No es, tú no se lo pediste, tú no se lo estás robando. Ella te lo dio, que se friegue ella, ¿no? Pero nuevamente está esta parte de la moral que te está diciendo, pero cuando ella haga su corte de caja le van a faltar esos 10 pesos y entonces se los van a descontar a ella. Yo me los voy a gastar en un chocolate y a ella se los van a quitar. ¿Y qué tal si es lo único que tiene para su pasaje de regreso en la casa? Y esta parte te empieza a decir, ay, son 10 pesos, no exageres. Con 10 pesos no llega a su casa. Llévatelos. Acuérdate que ayer querías el chocolate. Y entonces se establece este debate entre sí y no, sí y no, sí y no. ¿Quién sabe cómo se soluciona el problema? ¿Quién sabe si yo le abra la puerta al ángel, a esta parte buena, bondadosa, al bien que decía Aristóteles, o le abra la puerta a esta acción negativa, al mal? En cambio, bueno, esto es cuando yo actúo de acuerdo a la moral. Estoy en ese debate. Si me lo quedo, no me lo quedo. Si me lo quedo, no me lo quedo. Y cuando nosotros actuamos en torno a la ética, se acaban los debates. Sí o sí, entiendo que ese dinero no es mío y que lo tengo que regresar. No importándome que yo quiero un chocolate, no importándome que la cajera es medio tonta por darme dinero de más, entiendo en todo momento que ese dinero no me corresponde y lo regreso. Y no me estoy debatiendo entre que sí y que no. Estoy actuando ante una conducta, estoy teniendo una conducta ética, un valor universal que no se presta a la interpretación. Sí, no, a ese juego de soy bueno, soy malo, soy bueno, soy malo. Ese dinero no es mío y lo debo de regresar y se acabó. Estoy actuando ante ese valor universal, ¿no? Esa es como un poco la diferencia entre la moral y la ética. Y para terminar, pues vamos a hablar de lo que es la moralidad. Fíjense bien, dice, se trata de un término común relativo a la bondad o a la maldad de un acto humano sin especificar a cuál de los dos se refiere y acopia de muy diversas formas la vida de cada sociedad. Tu moral o código de conducta la adquiriste básicamente de tu familia y esta a su vez tuvo influencia de la sociedad en que se desarrolla y de una gran cantidad de factores que finalmente determinan su comportamiento. La moralidad es la influencia de afuera de mí, primeramente con lo que aprendo de la familia y en un segundo lugar con lo que aprendo de la sociedad en la que vivo, ¿no? Hay muchas cosas que en nuestra sociedad se toman por buenas y otras que se toman por malas. Por ejemplo, para muchas personas dentro de esta sociedad, voy a poner un ejemplo, los tatuajes, ¿no? Para muchas personas, el tatuarse es malo y no permiten que los miembros de su grupo, de su clan, lo hagan.
porque si lo hacen, entonces se encuentran en serios problemas. Sin embargo, existen muchas sociedades que a lo largo de la historia, por siglos y siglos y siglos y siglos, se han llevado a cabo, ¿no? Se han tatuado. Y los tatuajes tienen una jerarquía y una alcurnia. No cualquiera se tatúa ni se tatúa cualquier cosa. Solamente personas que han alcanzado cierto nivel se tatúan, son tatuadas. Y por supuesto que ahí en esas sociedades ni siquiera se preguntan tantito si es correcto o incorrecto. Es algo que el individuo ha logrado, es algo que el individuo ha merecido. ¿Se dan cuenta? Pero, como acabo de decir, dentro de una sociedad es y dentro de otra sociedad no es. Eso es la moralidad. Bien, pues entonces con esto terminamos por el día de hoy esta sesión de nuestra materia de ética. Agradezco en mucho su atención. Seguimos en contacto.